Era tu mano levantada. Ok. Les decía que esta unidad es el complemento de la unidad 4 de Financiera 1, donde vimos las distintas teorías de estructura de capital, la teoría tradicional y la tesis de Molinari y Miller sobre todo. Y esta unidad 3 viene a complementar, porque no sé si se acuerdan, la teoría tradicional decía que había una estructura óptima de capital. Esa estructura óptima se daba ¿cuándo? ¿Recuerdan? ¿Qué quiere decir estructura óptima de capital? Que el costo de la deuda alcance su punto mínimo y el costo el costo promedio de capital, costo promedio ponderado de capital. No me acuerdo muy bien de la definición, pero sí algo así era. Claro, que el costo promedio ponderado de capital alcance el mínimo, porque ahí están mezclando capital propio con capital tercero, ¿sí? Y Sí. en ese punto el valor de la empresa alcanza El punto máximo, el valor máximo, sí. el valor máximo, ¿sí? Con lo cual se alcanza el objetivo, se logra el objetivo general de toda la empresa, que es maximizar el valor de la empresa. Entonces, cuando estamos hablando de estructura de capital, estamos hablando de la relación que hay entre capital tercero y capital propio. Cuando decimos óptima, estamos tratando de encontrar ese punto, esa mezcla de financiamiento, donde la empresa puede alcanzar ese valor máximo. O sea, el mínimo costo promedio ponderado de capital y el valor máximo de, o sea, lo que más puede valer una empresa, digamos, en el mercado. Entonces, bueno, de eso se trata, de encontrar esa estructura óptima, ese punto óptimo donde tenemos una relación de endeudamiento óptima, ¿sí? ¿Cómo tenía que ser la relación de endeudamiento para ser buena, aceptable? A ver, Candela, te tenés que acordar. Porque yo, no me acuerdo, pero... Porque ya rendiste, digamos. La relación de endeudamiento óptima estaba entre 0,80 y 1,20. 1,20. ¿Sí? Entonces, ese punto óptimo lo vamos a encontrar en algún lugar entre 0,80 y 1,20 dependiendo de la empresa. ¿Sí? Para eso vamos a usar varios métodos para aproximarnos a esa estructura óptima, porque no hay un punto que yo diga esta empresa tiene que tener 1,04. ¿Sí? No hay un punto exacto, sino que tenemos que reunir la mayor cantidad de información posible para tratar de acercarnos a esa estructura óptima de capital, a esa relación de endeudamiento óptimo, que nos permita maximizar el valor de la empresa y minimizar el costo promedio ponderado de capital. Entonces, lo que les decía de los métodos, vamos a ver 5 métodos para tratar de encontrar esa estructura óptima. Y bueno, y después, una vez que tratamos de definir cuál sería ese punto óptimo, esa relación óptima de endeudamiento. Como hablamos, estructura de capital, hablamos de la parte derecha del balance, ¿sí? Es decir, hablamos del pasivo, o sea, la relación que hay entre pasivo y patrimonio neto, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son esos 5 métodos? El primero es la relación resultado operativo utilidad por acción. Es decir, relacionamos el resultado operativo de una empresa con la utilidad para los accionistas comunes de esa empresa, ¿sí? O para los dueños de esa empresa en el caso de ser otro tipo de sociedad que no sea una sociedad anónima. Cuando hablamos de resultado operativo, ¿a qué nos referimos? El resultado operativo, pero no quiero hablarlo siempre.
El resultado operativo es... Estás designado. Bueno, es las ventas menos el costo de venta te da el resultado operativo, Resultado bruto. el resultado bruto. Y a eso, sacándole los gastos de comercialización, de administración, te va a dar el resultado operativo. Exacto. Es decir, que es el resultado por la actividad principal de la empresa, no importando si está endeudado o no está endeudado. ¿Sí? Y ni importando también el tema de los impuestos. Después vamos a ver que sí, pero en principio sería el resultado por la actividad principal. Y esa relación que tiene este resultado por la actividad principal con la utilidad para cada accionista, para cada dueño de la empresa. ¿Sí? Acá vamos a comparar las tres formas de financiamiento en general que tienen las empresas. Podríamos comparar dos, solamente capital propio y capital de tercero. Nosotros vamos a comparar acciones comunes, acciones preferidas y deuda. ¿Sí? Esas tres formas de endeudamiento que tiene la empresa para tratar de ver qué nos conviene o cómo nos conviene financiarnos, con qué fuente de financiamiento. Luego tenemos las razones de estructura de capital, que las denominé así para ver si ustedes saben a qué me refiero. El KP, el KO y el KD, capital propio, estructura de capital. Sí, capital propio, capital... Ahora, cuando hablamos de No, razones, hablamos de ratios. los ratios. los ratios. ¿Qué Tienes razón. ratios? ¿Quién habló? Candela. Candela. Dale, Candela. ¿Qué ratios? Cuando hablamos de estructura de capital, ¿a qué ratios nos referimos? ¿A qué situación? Financiera de corto plazo. ¿Financiera? De largo plazo. De largo plazo. ¿Sí? Sí. Ahí donde relacionamos el capital de tercero con el capital propio. ¿Sí? Entonces vamos a ver las razones de estructura de capital. Vamos a analizar la capacidad para generar flujos de fondo, donde vamos a analizar dos ratios que ya vimos y dos, digamos, nuevos, sobre todo el tercero que vamos a ver, después de los dos ratios que ya vimos, es el más certero en mi opinión, ¿sí? Para lograr conocer qué flujos de fondo o qué capacidad tiene la empresa para generar flujos de fondo, resultados. ¿Qué dos ratios habíamos visto de capacidad para generar flujo de fondo en Financiera 1? El de los gastos operativos puede ser y el de los intereses. El de rotación de intereses a utilidades, ¿sí? ¿Y el otro? ¿Cómo tenía que ser el de rotación de intereses a utilidades? ¿Qué valor tenía que alcanzar para ser mínimamente aceptable? ¿Más de 3? Más de 3, exactamente. Y también en ese punto verificamos otro ratio que era el flujo efectivo a pasivo total. ¿Sí? Que debería ser mayor a 0,50 dependiendo de la estructura de capital, de si está financiada con capital de corto plazo o de largo plazo. ¿Sí? Y vamos a ver dos más, como les decía. El más importante es la capacidad o la cobertura del servicio total de la deuda, donde vamos a ver exclusivamente qué flujo de fondos genera la empresa y qué intereses tiene que pagar. Entonces, qué intereses o qué capital de la deuda tienen que pagar. O sea, lo relacionamos solamente con los pagos de deuda financiera, en este caso. Luego, el cuarto método serían las entrevistas con especialistas, es decir, personas que están acostumbrados a leer balances, analizarlos, analistas de inversión, los que analizan analistas de riesgo en los bancos, periodistas económicos que analizan los balances de la bolsa, bueno, y todo otro especialista que encontremos, sociedades de bolsa, personas que participan en sociedades de bolsa, en
en sociedades de garantía recíproca que hacen inversiones, ¿sí? Etc. Todo eso tiene que ver con la entrevista con especialistas. Vamos a entrevistar a estos especialistas y vamos a ver qué opinan del balance de la empresa que estamos analizando, ¿sí? Para saber hasta qué punto puede llegar a endeudarse o no. Y luego las calificadoras de riesgo, que este es el único de los 5 métodos que solamente se puede aplicar a las empresas que cotizan en bolsa o que actúan en la bolsa. Los anteriores se pueden aplicar a todo tipo de empresas. En cambio, las calificadoras de riesgo le dan un rating crediticio solamente a las empresas que emiten acciones o títulos en la bolsa, empresas o estados, ¿sí? Y bueno, y ahí tenemos los 5 métodos con los cuales podemos determinar o tratar de encontrar esa estructura óptima de capital, esa relación óptima entre deuda y capital propio. Acá estamos. Bueno, lo que les dije, las entrevistas de especialistas son parecidas a las entrevistas en profundidad que le hacen, por ejemplo, que hacen ustedes en marketing o en un estudio de mercado para analizar el lado de la demanda o el lado de la oferta. En este caso serían los especialistas acostumbrados a leer balances porque se dedican a inversiones o se dedican justamente a otorgar préstamos, ¿sí? Entonces pueden ser inversionistas, agentes de liquidación y compensación, o sea, sociedades de bolsa, o personas que trabajan en sociedades de bolsa, los ejecutivos de cuenta de bancos, ¿sí? Los ejecutivos de riesgo en los bancos, y los profesionales de inversión, como estos que les dije recién, entre cuales también podríamos incluir la sociedad gerente de los fondos comunes de inversión, que es la sociedad que realiza las inversiones. Bueno, esas personas también están acostumbradas a leer balances para saber realmente, además de hacer análisis técnico, para saber si les conviene invertir en una determinada empresa o no les conviene, ¿sí? Entonces, de esta entrevista vamos a poder sacar opiniones de terceros sobre la situación de la empresa. Y una de las preguntas seguramente va a ser hasta qué punto la empresa podría estar endeudada sin arriesgar en la situación financiera de largo plazo, por ejemplo, ¿sí? Bueno, vamos entonces con las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo son empresas internacionales sobre todo, ¿sí? Standard & Poor's, Moody's y Fitch son las 3 principales, estas que figuran acá, ¿sí? Que, como les decía, le dan un rating, un nivel crediticio a las empresas que emiten sus acciones en la bolsa, que cotizan sus acciones en la bolsa, o que emiten algún título de valor, como puede ser, por ejemplo, una obligación negociable en la bolsa. Y también a los estados, ¿sí? Entonces, ese rating crediticio tiene una serie de denominaciones donde la calificadora está diciendo si conviene o no conviene invertir en esos activos, si son riesgosos o no son tan riesgosos. Entonces, ahí el inversor sabe qué calificación tiene cada activo, como para decir, bueno, me conviene invertir, me arriesgo, porque más riesgo, más rentabilidad, ¿sí? O no me arriesgo porque soy un inversor conservador y no invierto en empresas que son riesgosas de acuerdo a su calificación. ¿Cuál es la calificación? Un ejemplo de calificación, porque va variando de acuerdo a cada consultora que hemos visto, esas 3 que vimos. Por ejemplo, Standard & Poor's tiene AAA, AA, A y BBB, donde obviamente la mayor calificación es la AAA, es la mejor de todas, es la calificación que al inversor le dice, y me voy de cabeza con estos papeles porque no son nada riesgosos, pero también sé que esos papeles que no son nada riesgosos, tengo que atenerme a tener una menor rentabilidad, ¿sí? Luego la AA es una alta calificación, ¿sí? En este caso estoy diciendo la empresa no está dentro de las mejores, pero está ahí, está cerca de ser una de las mejores empresas. Entonces, me conviene también invertir en ese tipo de papeles. Esta línea que figura acá
es una línea que me dice, la calificadora me está diciendo, todo lo que tenga calificación de esta línea para arriba, le digo al inversor, y sí, es una buena inversión, no es tan riesgosa. Con sus características distintivas, ¿sí? O sea, obviamente que el triple B es más riesgosa que el doble A, por ejemplo, ¿sí? O sea, un grado mediano superior de riesgo, un grado mediano de riesgo sería el triple B, ¿sí? Pero de acá para abajo, de esta línea punteada para abajo, la calificadora me está diciendo, ojo, estos papeles son muy especulativos, son muy riesgosos, si yo invierto en ese tipo de activos voy a pedir una mayor rentabilidad, porque tienen un alto riesgo, ¿sí? Entonces voy a tener W, la B, la triple C y la doble C, la C y la D, que ya sería en incumplimiento o default, ¿sí? Bien. Entonces, miramos a una empresa, vemos qué calificación le ha dado la calificadora y dentro de esa clasificación está la situación de endeudamiento. Entonces, si mi empresa o mi empresa está calificada con AAA, quiere decir que tiene una buena situación financiera de corto, financiera de largo y situación económica también muy, muy buena. Y a medida que va disminuyendo y se va bajando esa calificación. Bien, vamos a las razones de estructura de capital, que recién vimos que eran los ratios de endeudamiento. Y vamos a tener endeudamiento, autonomía y dependencia. ¿Cómo eran los ratios? Esos tres. El de endeudamiento pasivo total sobre patrimonio neto, el de autonomía, patrimonio neto sobre activo total y el de dependencia pasivo total sobre patrimonio neto. No. ¿O no? Pasivo total sobre. Ah. Activo total, perdón. Claro. Sí, acá tenés patrimonio neto sobre activo total y acá tenés pasivo total sobre activo total. ¿Sí? La suma de los dos nos tenía que dar igual a 1. ¿Sí? Bueno, y esta situación obviamente me está indicando si la empresa está dentro del rango aceptable, hasta dónde se podría mover dentro de ese rango aceptable, si tiene autonomía de capital o depende más del capital de tercero y hasta qué punto. ¿Sí? Bien. Luego tenemos los que miden la capacidad para generar flujo de fondo o resultados positivos para la empresa. Y cómo esos flujos de fondos que genera la empresa o esos resultados positivos me permiten pagar las deudas. Entonces, recién dijimos que estaba el ratio de rotación de intereses a utilidades, que tenía que ser mayor a 3, y el de flujo efectivo pasivo total, que debería ser mayor a 0,50. En el caso de rotación de intereses a utilidades, el ratio era... rotación más amortización dividido a intereses, ¿puede ser? Rotación, lo otro está bien. No es rotación. Intereses menos amortización. No, estaba bien lo otro. Intereses en el denominador. Es el resultado neto más la amortización. Ah, sí. Pasa que la tengo con las siglas. Perdón. Resultado neto no. ¿El resultado operativo? Claro, claro. Resultado operativo más amortización. Eso me determina el flujo de fondos que generó las operaciones principales de la empresa, dividido los intereses. Y eso estoy viendo en cuánto ese flujo de fondos me permite pagar los intereses. ¿Sí? Y el de flujo efectivo pasivo total era muy parecido. Resultado operativo más amortización dividido pasivo total. Claro, exactamente. Entonces dijimos que tenía que ser mayor a 0,50 y dependiendo si dentro de ese pasivo total que está en el denominador tenemos mucho pasivo corriente o qué relación tenemos entre pasivo corriente y pasivo no corriente. Sabemos que el pasivo no corriente
lo vamos a demorar en pagar más de un año, ¿sí? Entonces lo que más nos interesa es el pasivo corriente. Entonces si hay mucho pasivo no corriente, una buena proporción, podemos tener un ratio que sea menor a 1, o sea, más parecido a 0,50. Si tenemos mucho más pasivo corriente que pasivo no corriente, y el ratio se tiene que acercar a 1. Porque todo lo vamos a tener que pagar durante, o gran parte, lo vamos a tener que pagar durante el periodo. Y luego teníamos lo que les decía, dos ratios nuevos, donde el que vamos a ver ahora es el más certero, en mi opinión, que es la cobertura del servicio total de la deuda, ¿sí? Donde el numerador también va a ser el mismo, resultado operativo más amortizaciones o depreciaciones de bienes de uso, de bien intangible. Y en el denominador vamos a tener intereses de deuda más amortización del capital de la deuda, es decir, las cuotas que pagamos de capital, pero también las cuotas que pagamos de intereses, ¿sí? Pero la diferencia es que al interés lo tomamos así de acuerdo al interés devengado en el periodo, y la amortización del capital va a ser las cuotas de capital que vencen en el periodo, que como no se pueden descontar del pago de impuestos a las ganancias, como sí se pueden descontar los intereses, lo tenemos que dividir dividido 1 menos la tasa de impuesto a las ganancias. ¿Sí? ¿Por qué esta división de 1 menos tasa de impuesto a las ganancias? Porque la amortización del capital no se puede descontar del pago de impuesto a la ganancia, entonces no me ahorro impuestos, ¿sí? No tengo ahorro fiscal. En cambio, los intereses sí se pueden descontar. Entonces necesito menos plata para pagar los intereses que para pagar el capital de una deuda, porque los intereses los puedo descontar, ¿sí? Y pagar menos impuestos a las ganancias. Entonces, bueno, este ratio tendría que ser mayor a 1, ¿sí? Para ser un ratio aceptable. ¿Por qué? Porque acá ¿qué estoy midiendo? Estoy midiendo nada más que la deuda financiera, lo que se devenga y que se paga de capital de la deuda financiera durante un año, porque en el numerador tengo el flujo de fondos, el resultado de un año, ¿sí? Entonces, ¿por qué no tomo en cuenta otras cosas? Porque lo otro, o sea, se supone que según los ratios de liquidez, o el ratio de liquidez propiamente dicha, que el pasivo corriente lo voy a pagar con el activo corriente que voy generando, por eso tiene que ser mayor a 1. ¿Sí? Entonces voy generando cobranzas, vendo bienes de cambio, me va entrando plata a la caja y con eso pago sueldos, pago proveedores, pago impuestos, etc. ¿Sí? En cambio, con el resultado, en general no utilizo el resultado para pagar activo corriente, para pagar pasivo corriente, para pagar a proveedores, para pagar deudas, no tendría que utilizarlo, ¿sí? Pero sí lo utilizo para pagar intereses o para pagar capital de la deuda. Bien, y el último, se los doy, no le doy mucha bolilla a este ratio, pero es el cash flow del servicio total de la deuda. Es decir, que acá no solamente voy a poner en el numerador el resultado operativo más las amortizaciones, sino que voy a poner todos los otros ingresos y egresos que puede tener la empresa por su actividad. Entonces, si hay nuevos préstamos, los voy a sumar porque me va a ingresar plata. Si hay venta de otros bienes, lo voy a sumar porque me va a ingresar plata por esa venta. Si hay compra de otros bienes, lo voy a restar porque estoy comprando bienes de uso, entonces tengo que pagar con ese resultado operativo. Si varía el capital de trabajo, ¿sí? También voy a sumar o restar de acuerdo a que esa variación sea negativa o sea positiva, ¿sí? Entonces, si el capital del trabajo tiene una variación negativa, quiere decir de que aumentó más el pasivo corriente que el activo corriente, ¿sí? Entonces, yo estoy debiendo más plata, ¿sí? A los proveedores, al Estado, etc. Entonces, esa variación negativa la voy a sumar porque no estoy pagando cosas que tendría que pagar.
Y en cambio la variación positiva, ¿sí? Me saco encima deudas, me saco encima impuestos, me saco encima proveedores, y esa variación positiva la tengo que restar porque es una salida de dinero, ¿sí? Y el denominador es el mismo que en la fórmula anterior, es decir, intereses más la amortización del capital dividido 1 menos la tasa de impuesto a la ganancia. El denominador es igual, solamente le agregamos más cosas al numerador en este ratio, ¿sí? Así que bueno. Bien, y sí tenemos que ver, como tratamos de ver en Financiera 1, acá es muy importante, la relación que hay entre los ratios estructura de capital y la capacidad de generar flujo de fondos, o sea, los dos métodos anteriores, ¿sí? En este método decimos la empresa está muy endeudada, o está un poco endeudada, o lo que sea, ¿sí? Y en este otro método decimos, bueno, acá, ¿sí? La empresa genera buenos flujos de fondos para pagar intereses, para pagar el pasivo, para pagar los intereses más la amortización del capital de los préstamos, ¿sí? Entonces, son importantes los dos, pero por un lado la empresa puede estar muy endeudada en esto, ¿sí? Si comparamos una empresa A con una empresa B, a lo mejor la empresa B está mucho más endeudada que la empresa A, y eso no quiere decir que tenga una peor situación. ¿Por qué? Porque si esa empresa que está muy endeudada genera grandes flujos de fondos, tiene resultados muy altos y no va a tener problemas para pagar sus deudas. En cambio, otra empresa que está menos endeudada, por ejemplo, un ratio de 0,95, por ahí no genera buenos flujos de fondos y por ahí va a tener problemas para pagar sus deudas, por más que esté endeudada dentro del rango de lo aceptable. Entonces, bueno, esto es lo que dice acá, ¿sí? Entonces tengo que ver porque en puede una empresa estar más endeudada que la otra, pero a la inversa, la empresa más endeudada puede tener más alto flujo de fondos, y entonces en ese caso hay que evaluar cuál está peor, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un endeudamiento alto, fuera del rango de lo aceptable en la empresa A, pero tenemos un ratio de cobertura del servicio total de la deuda de 1,85, es decir, generamos 2 pesos casi de flujo de fondo por cada peso que tenemos que pagar de deuda financiera, ¿sí? Entonces, no vamos a tener problema por más que estemos endeudadas por arriba del rango aceptable. En cambio, en esta tiene un ratio de endeudamiento dentro de lo aceptable, la empresa B, pero genera bajo flujo de fondo, o relativamente bajos. Acuérdense que este ratio de cobertura tiene que ser mayor a 1. Entonces, eso quiere decir de que no está generando suficientes fondos para pagar las deudas financieras. Si yo no puedo refinanciar mi deuda financiera, alargarla, que me den más plazo, o sacar nuevos préstamos, voy a tener, o puedo llegar a tener problemas para pagar mi endeudamiento. Bien, ¿se entendió? Sí, que más allá de que si puede estar endeudado o no, lo importante es que si genera flujos para cubrir esa deuda. En este caso, la B está bien endeudada, o sea, un ratio razonable de endeudamiento, pero como que su generación de flujos está un poco por debajo. Y en realidad el problema estaría ahí, ¿no? En que no puedes cubrir tu deuda porque no tenés para cubrirla, en todo caso. Sería eso el... Claro, es mucho más importante. Si generás mucho flujo de fondos, es mucho más importante la cobertura que estar más endeudado. ¿Sí? Hay empresas que están muy endeudadas, pero que tienen un gran ratio de cobertura, es decir, pueden generar grandes flujos de fondos que les permiten pagar la deuda sin problema. Entonces, esas empresas no están en problemas, digamos, por más que estén muy endeudadas. Si lo complementamos con los dividendos, si encima que está muy endeudada y genera alto flujo de fondos, paga pocos dividendos, mejor todavía. ¿Sí? Porque todo el resultado lo va a retener. Entonces ahí sí no va a tener problemas para pagar sus deudas. Si tiene muchos dividendos, y ahí puede tener problemas por más que se presente una situación como la de la empresa A. ¿Sí? Entonces, eso hay que complementarlo
con los dividendos, con el porcentaje de dividendos que la empresa pague. Bien. A mayor cobertura puedes reducir tu deuda, ¿no? O sea, mientras más También. cubras. Claro, claro. Sí, la cobertura, o sea, vos podés llegar a reducir tu deuda, pero también podés invertir dentro de la empresa para que la empresa crezca más rápido, según los objetivos que tenga la empresa. Bien. Bueno, entonces ya vimos los 4 métodos. Nos queda el quinto, que es la relación entre resultado operativo y utilidad por acción. Yo le decía que una empresa tiene varias opciones para financiarse. Una sería capital propio y otra sería capital tercero. Entonces, en una empresa en el siguiente año estamos planificando, decimos, va a tener necesidad de financiamiento. Bueno, ¿cuál alternativa es más beneficiosa para los dueños de esa empresa? O financiarse con capital propio, o financiarse con capital tercero, y cuál capital del tercero, ¿sí? Si una sociedad anónima puede recurrir a las acciones comunes o a las acciones preferidas. Es decir, puede realizar un análisis entre esas 3 opciones para ver cuál es la mejor, ¿sí? Y siempre en el análisis de las alternativas, el que nos dé una mayor utilidad por acción es el que le conviene a la empresa, porque los accionistas se van a llevar más plata o van a tener más utilidades en ese método de financiamiento que le da más utilidad por acción, ¿sí? Entonces esa es la opción elegible. Bueno, se está por cortar, volvemos a entrar. Bueno, les decía que una empresa tiene varias opciones de financiamiento. En principio las 2 principales, capital propio o capital tercero. Obviamente que dentro del capital tercero hay varias opciones, como hemos visto en la unidad 2 y en la unidad 1. Capital propio también tenemos varias opciones comunes, acciones preferidas, ¿sí? Y entonces, dada una necesidad de financiamiento, vamos a tener que determinar qué alternativa es más ventajosa. Si nos conviene financiarnos con deuda, si nos conviene financiarnos con acciones comunes, o si nos conviene financiarnos con acciones preferidas. Este análisis no toma en cuenta el riesgo, ¿sí? Entonces, no nos va a decir que la empresa está súper endeudada, sino que nos va a decir qué opción conviene. Al complementarlo con otros métodos, ahí sí vamos a tener que tomar en cuenta, o vamos a poder tomar en cuenta, el ratio de estructura de capital, el ratio de endeudamiento, para ver si el riesgo es muy grande o no es muy grande. Entonces, en el análisis de esta situación, que es muy importante, la que nos dé mayor utilidad por acción de las opciones que pongamos sobre la mesa, deuda, capital propio, dentro de capital propio, acciones comunes, acciones preferidas, la que nos dé mayor utilidad por acción es que la que nos conviene. Entonces, por ejemplo, una empresa tiene 3 alternativas: acciones comunes, acciones preferidas, deuda. La utilidad por acción de acciones comunes nos da 380. La utilidad por acción, por cada una de las acciones, ¿no? De acciones preferidas nos da 3,17. Y la utilidad por acción de la deuda nos da 3,64. Entonces, dados estos resultados, que ahora vamos a ver cómo sacamos, definimos que la que nos conviene como empresa es financiarnos con las que nos dan un poco mayor. Es decir, es esta, es la de acciones comunes. Entonces a la empresa, en este caso, le conviene financiarse con acciones comunes, ¿sí? No siempre va a ser así. Ya vamos a ver que hay un punto de equilibrio en donde da lo mismo una que otra opción. Y bueno, ¿y qué nos va a convenir por arriba de ese punto de equilibrio y qué nos va a convenir por debajo de ese punto de equilibrio? En principio, si una vez que hemos calculado la utilidad por acción, definimos que la mayor utilidad por acción es la que vamos a elegir, o la que nos conviene. Bueno, acá tenemos un ejemplo. A ver. Sí.
de un monto a financiar. La empresa necesita para el año siguiente 1.800.000 de financiamiento. El resultado operativo es 1.750.000. Es decir, que con el resultado no puede financiar este monto de 1.800.000, ni siquiera con el resultado, no le alcanza. Y vamos a tener que la tasa de interés del 25%, los dividendos de las acciones preferidas del 24%, un ejemplo, ¿no? La tasa de impuesto a ganancias del 30%, y el precio de cotización de acciones es 25 pesos. O sea que cada acción vale 25 pesos. Y el capital total a valores de mercado, esta empresa suponemos cotiza en bolsa, pero se podría aplicar a empresas que no cotizan en bolsa. El valor total de mercado de esta empresa es 6.250.000. Es decir, que todas las acciones en conjunto valen 6.250.000. ¿Sí? Bien, vamos a ir al otro. Okay. Bueno, acá están los datos que vimos recién. Resultado operativo, monto a financiar, capital total a valores de mercado, o sea, cuánto valen la totalidad de las acciones en el mercado, el precio de cotización, la tasa de interés, la tasa de dividendo y la tasa de impuesto a las ganancias. ¿Sí? ¿Cómo podemos sacar el número de acciones? Si yo hago esto y antes que lo vean, lo tapo. ¿Cómo puedo sacar el número de acciones con estos datos? El capital de valor de mercado lo divido por el precio unitario de cotización. Muy bien. Los 6 millones dividió el 25, el precio de cotización. Uh-huh. Entonces, hacemos los 6.950.000 dividido el precio unitario, 25, nos da que la totalidad de acciones que tiene esta empresa son 250.000. O sea, que esta fórmula la aplicamos, o sea, cómo llegamos a este capital total, multiplicando el precio de cotización por el número de acciones. ¿Sí? Bien, entonces este dato nos va a servir, por eso lo sacamos ahora. ¿Sí? Entonces, a mí no me importa lo que pasó antes con cuántos son las ventas, cuántos son los costos, cuántos son los gastos comerciales, los gastos administrativos. El dato que me interesa es el resultado operativo, es el resultado por la actividad principal, que incluye obviamente ventas menos costos menos gastos operativos. ¿Sí? Y eso nos da el resultado operativo. El resultado operativo que estimamos para el siguiente ejercicio, para el momento en donde vamos a necesitar 1.800.000 pesos de financiamiento, ¿sí? Es el mismo cualquiera sea la forma de financiamiento que elijamos. ¿Sí? Yo puedo decir, bueno, si yo me financio con deuda, ¿cuál es el resultado operativo? 1.750.000. Si yo me financio con acciones comunes, 1.750.000. ¿Por qué? Es el mismo. Porque los intereses, los impuestos vienen por debajo del resultado operativo para llegar al resultado neto. ¿Sí? Entonces, el resultado operativo, cualquiera sea la forma en que se financie la empresa, es el mismo. ¿Sí? Todavía no entramos en el tema de intereses, si hay otros ingresos tampoco entramos, cuánto pagamos impuestos de ganancias, todavía no entramos. ¿Sí? Entonces, en las tres opciones ponemos el resultado operativo de 1.750.000. Ahora bien, vamos a poner como ejemplo, como primer ejemplo, la empresa se financia con deuda. ¿Sí? Vamos a poner esta opción primero. Si se financia con deuda, va a pagar intereses. Si ya tiene deuda de antes, los intereses son iguales para todas las opciones de financiamiento. Yo acá voy a ver lo incremental, lo que adiciono con ese nuevo financiamiento de 1.800.000 que necesita la empresa. Entonces, ¿cómo calculo los intereses en el caso de que la empresa decida financiarse con deuda? Con la T. No. Con el 25%. El 25% de una. 25%. ¿A qué le saco el 25%? ¿A qué monto? Al capital.
al millón. al resultado operativo. A ver, de No, al monto vuelta. financiero al 1.800.000. Claro, al monto a financiar. ¿Cuál es el razonamiento? Si yo necesito 1.800.000, tomo una deuda. Y esa deuda paga el 25% de intereses. ¿Cuánto van a Ahí ser los intereses? 25%, suponiendo que estamos haciendo el cálculo de un año, 25% por 1.800.000 me va a dar que el interés es 450.000. ¿Sí? Si yo me financio con acciones comunes, no voy a tener intereses. ¿Sí? Si yo me financio con acciones preferidas, tampoco. Entonces, esto y esto lo dejo en blanco. Entonces, el resultado antes de impuesto a la ganancia, en estos dos casos de que me financie con acciones, va a ser el mismo resultado operativo. Yo no voy a restar nada todavía. ¿Sí? O sea, va a ser 1.750.000. Si yo me financio con deuda, 1.750.000 le descuento los intereses. Y me queda 1.300.000. ¿Sí? 1.750.000 menos 450 me da el 1.300.000. Bien. Entonces, ese es el resultado antes de impuesto a las ganancias. El impuesto es el 30%. ¿Sí? Entonces, ¿a qué le voy a calcular el impuesto a las ganancias en el caso de acciones comunes? Al 1.750.000. Bien. 1.750.000 por el 30% me da que el impuesto a las ganancias, si la empresa se financia con acciones comunes, 525.000, ¿sí? Con lo cual el resultado neto va a ser 1.750.000 menos 525.000. ¿Sí? Bien. Eso para el caso de que la empresa se financie con acciones comunes. Si la empresa se financiaba con acciones preferidas, pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Yo tengo 1.750.000, el impuesto a las ganancias es el 30% de 1.750.000, es decir, lo mismo, 525.000, con lo cual el resultado neto va a ser el mismo que este primer caso. Resultado ante impuesto menos el impuesto a las ganancias. 1.225.000. En cambio, si yo me financio con deuda, tengo un resultado ante impuestos de 1.300.000, lo que me va a permitir pagar menos impuestos a las ganancias por el ahorro fiscal. 1.300.000 por el 30% me va a permitir pagar 390.000 de impuestos a las ganancias. Bastante menos que si me financio con capital propio. ¿Sí? Bien. Es decir, que yo llego a un resultado neto de 1.300.000 menos 390.000 de 910.000. ¿Sí? Ahora bien, ¿esto quiere decir de que me conviene acciones comunes o acciones preferidas en lugar de tomar una deuda? No. Todavía no lo sé. ¿Sí? ¿Por qué no lo sé? Porque si yo necesito financiar 1.800.000, necesito, en el caso de que me financie, por ejemplo, con acciones preferidas, emitir 1.800.000 de acciones preferidas. ¿Sí? Acá, ¿qué hice? Tomé una deuda en esta fila del medio, en esta columna del medio. Tomé una deuda de 1.800.000. ¿Y qué tengo que hacer? Pagar intereses sobre esa deuda. Mi segunda opción de financiamiento, acciones preferidas. Tengo que emitir acciones preferidas para financiar el 1.800.000. Tengo que emitir acciones preferidas por 1.800.000. Y entonces voy a tener que pagar dividendos. El 24. ¿Sí? Entonces, vamos a la fila, a la columna B. Entonces, si yo me financio con acciones preferidas, voy a tener que pagar dividendos. ¿Los dividendos a qué van a ser igual? A 1.800.000, que son todo lo que suscribieron los accionistas preferidos, le voy a pagar el 24% anual. ¿Sí? En vez del 25, el 24. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso?
24% por 1.800.000, me da que los dividendos son 432.000. ¿Sí? Ahora bien, una vez que yo resté el resultado neto menos en los dividendos para llegar al resultado para los accionistas comunes, ¿cuánta plata le queda a los accionistas comunes después de haber pagado las acciones preferidas? Los dividendos de las acciones preferidas. ¿Cuánto le queda? La diferencia entre 1.225.000 y 432.000. Entonces a los accionistas comunes le queda 793.000, menos que si se hubiera financiado con deuda. ¿Sí? Entonces, ya estoy en una diferente situación. Yo podría decir, antes de seguir, y acá me conviene financiarme con deuda antes que con acciones preferidas, porque para los accionistas comunes hay más plata en este caso que en este caso. ¿Sí? Y eso también, profe, se explica porque la tasa de los accionistas generalmente es mucho mayor, que eso lo vimos en Financiera 1. No es, Claro, no es el mismo... pero además se explica porque los intereses, no es lo mismo una tasa del 25 de intereses, porque ¿cómo sacamos el KD? El 25% por 1 menos T. Y el costo de la deuda nos quedaba mucho más chiquito. Claro, por el ahorro fiscal. Claro. ¿Sí? En cambio, las acciones preferidas nos daba 24 y 24. Sí, había una pequeña variación, pero muy poca. En cambio, en la tasa de interés sí había una variación importante en el costo de la deuda. ¿Sí? Bien. Entonces, esto todavía no le den bolilla porque ya viene más adelante. Entonces quiere decir de que si yo comparo deuda con acciones preferidas, y me conviene deuda. Hasta ahora, esa es la opción entre estas dos. ¿Por qué? Porque yo como calculo el UPA, resultado que obtienen los accionistas comunes, dividido el número de acciones que habíamos sacado acá. Entonces tengo la utilidad por cada acción. ¿Sí? Esa utilidad por cada acción, en el caso de que me financie con deuda, me da 3,64. En el caso de que me financie con acciones preferidas, me da 3,17. 793.000 dividido 250. Y acá eran los 910.000 dividido los 250. ¿Sí? Entonces, ese UPA mayor en deuda que en acciones preferidas nos indica que nos conviene financiarnos con deuda antes que con acciones preferidas. Eso siempre que la empresa sea sujeto de impuesto a las ganancias, siempre, y que tenga ganancias, a la empresa le conviene financiarse con deuda antes que con acciones preferidas, siempre. ¿Sí? Ya vamos a ver, cuando veamos un gráfico, que solamente en el caso de que la empresa no sea sujeto de impuesto a ganancias o no pague impuesto a la ganancia, ahí va a convenir acciones preferidas, quizás si la tasa es más baja, como el caso que hemos visto. ¿Sí? Pero si no, siempre va a convenir deuda antes que acciones preferidas. Ya vamos a ver el gráfico, lo vamos a comparar algún día, el jueves que viene quizás. Bien. Vamos a las acciones comunes. Si la empresa se financia con acciones comunes, quiere decir que tiene que emitir 1.800.000 de acciones comunes para que los accionistas suscriban a esas acciones comunes y la plata le ingrese a la empresa. La empresa necesita, de acuerdo, o sea, no importando la forma en que lo consiga, necesita 1.800.000. ¿Sí? Que puede ser que si la empresa cotiza en bolsa, la empresa emita acciones en la bolsa. Pero podría ser que si la empresa necesita capital, los socios aporten más capital, o se haga ingresar un socio nuevo, suponiendo. ¿Sí? Entonces, esa sería la opción de que la empresa se financie con acciones comunes o con capital propio. Pero vamos al caso. Llegamos al 1.225.000 de resultado neto. ¿Sí? Acá, si la empresa se financia con acciones comunes, no va a pagar dividendo por acciones preferidas. Va a ser 0 el dividendo. Acá en deuda tampoco. Entonces voy a llegar, o sea, a los accionistas comunes le queda 1.225.000. Le queda el mismo resultado neto. Para el caso de que se financie. O sea, no hay un cargo fijo
no hay que pagar intereses, no hay que pagar dividendos a acciones preferidas, ¿sí? Sino que hay que distribuir la plata entre más accionistas. O sea, el resultado lo voy a distribuir entre más gente. ¿Por qué? Porque ya las acciones comunes no van a ser 250.000. Yo voy a tener que emitir acciones para lograr 1.800.000 de financiamiento. ¿Sí? ¿A cuánto? A 25 pesos. ¿Sí? ¿Qué vale cada acción? Entonces, ¿cuántas acciones voy a emitir? No sé si está acá abajo, acá está. ¿Qué es esto? El número de acciones comunes antes de que empecemos con el financiamiento era 250.000. ¿Sí? Entonces tengo en principio 250.000. ¿Cuántas tengo que emitir para lograr conseguir el 1.800.000? Y 1.800.000 dividido 25. Esa es la cantidad de acciones nuevas que voy a tener que emitir. 72.000. Entonces, ¿cuántas acciones va a tener la empresa en total emitidas? Y las 150.000 que teníamos antes de comenzar el periodo, más las 72.000 nuevas que tenemos que emitir para conseguir el 1.800.000. Es decir, que nos quedan en total 322.000 acciones comunes. Entonces, el número de acciones comunes no va a ser 250, va a ser 322.000. Es decir, que voy a tener que repartir esta plata entre más acciones, entre más gente, entre más accionistas. ¿Sí? Con lo cual, en este caso me da una utilidad por acción, divido 1.225.000, divido el número de acciones comunes, y me da mayor 380, que es la deuda 364. Pero no siempre va a ser así. ¿Sí? Mientras más alto sea el resultado operativo, más nos va a convenir la deuda. El que va a afectar el precio de cotización ahí, ¿no? Porque eso nos va a determinar si a más alta la cotización de esa acción nos va a reducir la cantidad de acciones a repartir o nos va a incrementar cuántas acciones vamos a repartir, ¿o no? Claro, por eso decimos, acá nos conviene financiarnos con acciones comunes porque nos dan un UPA mayor, teniendo en cuenta todos estos datos, los datos de mercado. La tasa de interés, la tasa de dividendos, la tasa de impuesto a ganancia y el precio de cotización, que también es un dato de mercado. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta estos datos, nos conviene en este caso financiarnos con acciones comunes. ¿Siempre va a ser así? No. Y ahora vamos a ver el punto de equilibrio en diferencia para saber a partir de qué resultado nos conviene deuda. Y a partir, o sea, qué pasa por arriba de ese resultado y qué pasa por abajo de ese resultado. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el punto de equilibrio. Como todo punto de equilibrio, yo voy a sacar 3 puntos de equilibrio. Porque tengo 3 opciones. Entonces voy a sacar punto de equilibrio entre acciones comunes y deuda. Voy a tener un punto de equilibrio entre acciones comunes y acciones preferidas. Y voy a ver si calculo el tercero entre deuda y acciones preferidas o no. Ese tercero queda así entre comillas, entre signos de interrogación. ¿Sí? Los dos primeros, sí o sí. Vamos a ver el tercero, por qué sí o por qué no. Bien. Entonces, punto de equilibrio o punto de indiferencia nos dice en qué punto, en qué resultado operativo nos da lo mismo financiarnos con acciones comunes o con deuda. Para el caso de que tengamos este punto. ¿Sí? Entonces, vamos a igualar las utilidades por acciones de acciones comunes, va a ser igual a la utilidad por acción de deuda. ¿Sí? Es decir, que todo lo que vimos en este cuadro lo vamos a poner en una fórmula. Con este cuadro, ¿qué sacamos en definitiva? La utilidad por acción. ¿Sí? Si yo igualo la utilidad por acción, el resultado voy a encontrar el resultado operativo para el cual da lo mismo financiarnos con una o con otra opción. ¿Sí?
Entonces, voy a ver qué fórmula coloco. Hago esa igualación, tomando en cuenta que lo que yo quiero encontrar es el resultado operativo prima, es decir, el resultado operativo en el punto de equilibrio, que va a estar de los dos lados. Entonces yo tengo que tratar de despejar para encontrar ese resultado operativo prima que sea igual en las dos fórmulas. ¿Sí? Entonces, la fórmula va a ser una fórmula común a los dos casos. Lo que van a cambiar son los datos que van a ir adentro. ¿Sí? Los datos por los cuales yo voy a reemplazar en la fórmula. Entonces yo tengo resultado operativo prima, esta es mi incógnita, esta también es mi incógnita, menos resultado operativo prima estaría acá. ¿Sí? Menos los costos fijos financieros. ¿Qué son los costos fijos financieros? Los intereses, los dividendos de acciones preferidas. ¿Las acciones comunes tienen costos fijos financieros? No, no tienen intereses ni dividendos de acciones preferidas. ¿Sí? Entonces, pero igual lo resto. ¿Sí? ¿Por qué estoy haciendo en la misma fórmula en los dos? Lo que van a cambiar son los datos. Entonces acá, si tengo utilidad por acción de acciones comunes, este resultado, este costo fijo financiero va a ser 0. No va a haber ni intereses ni dividendos. En cambio, en esta segunda fórmula va a ser el interés, 450.000. ¿Sí? Entonces, reemplazo, o sea, tengo resultado operativo prima menos costos fijos financieros por 1 menos la tasa impositiva. ¿Sí? ¿A qué voy a llegar con eso? El resultado para los accionistas comunes. Y eso lo voy a dividir por el número de acciones. ¿Y qué me va a dar? La utilidad por acción. ¿Sí? O sea, en esta fórmula hago este cuadro. ¿Sí? O mejor dicho, este cuadro lo resumo en esa fórmula que acabamos de ver. Bien. Lo que les dije que van a cambiar los datos. Entonces, resultado operativo prima, menos 0, porque no tengo costos fijos financieros si me financio con acciones comunes. Por 1 menos T, 1 menos 0,30. La tasa impositiva era 0,30 o 30%. Dividido el número de acciones comunes. Y acá va a cambiar en los dos puntos, en los dos puntos de la igualdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá voy a tener este primer punto son las acciones comunes. Y este segundo término, no me salía término. Y este segundo término son las acciones, es la deuda, perdón. Es la deuda. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto eran mis acciones comunes si yo me financiaba con acciones comunes? 322.000. ¿Cuánto eran mis acciones comunes si yo me financiaba con deuda? Y la original, 250.000. ¿Sí? Entonces, en el primer término coloco 322.000, porque estamos hablando del punto de la utilidad por acción para acciones comunes. Y en el segundo pongo, en el caso de la deuda, 250.000 acciones comunes. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Este término, 1 menos 0,30, está en los dos términos. Lo simplifico. ¿Sí? Está acá y está acá. Acá falta el igual. ¿Sí? Esto pónganle igual en algún lado. Entonces simplifico 1 menos 0,30 en los dos términos. ¿Y qué hago? Puedo simplificar los 3 ceros acá y los 3 ceros acá. Me queda resultado operativo prima. Estos 250 los paso multiplicando al otro término, porque lo simplifiqué, no me quedó nada más que el resultado operativo prima. Estos 250 los paso multiplicando al primer término. Me queda esto. Y en el otro me quedó resultado operativo prima menos 450 por 322, que lo paso multiplicando al otro término. Este 1 menos 0,30 se simplificó. ¿Sí? ¿Qué hago acá? Aplico distributiva. Resultado operativo prima por 322, 450.000 por 322. Entonces, primer término lo dejo igual.
En el segundo aplico la distributiva, resultado operativo prima por 322, y 450.000 por 322 me da 144.900.000. ¿Sí? ¿Qué hago? Esto que están restando lo paso al otro término sumando, y esto que está sumando lo paso al otro término restando. Entonces me va a quedar resultado operativo prima por 322 menos resultado operativo prima por 250 igual a 144.900.000. ¿Sí? Saco factor común, resultado operativo prima, 322 menos 250 me queda 72. ¿Sí? Igual a 144.900.000. Estos 72 lo paso dividiendo a 144.900.000. ¿Sí? Dividido 72. Me da 2.012.500. En ese... Sí. Bien, en ese punto, ¿sí? Después vemos cómo sacamos esto. Pero acá en principio me da 2.012.500. Vamos a la conclusión. ¿Qué quiere decir? De que si la empresa tiene un resultado de 2.012.500, da lo mismo financiarnos con acciones comunes y con deuda. ¿Sí? Si tiene un resultado operativo menor a 2.250.000, evidentemente nos conviene financiarnos con acciones comunes, porque nos da un UPA mayor. ¿Sí? En cambio, si el resultado operativo es mayor a 2.012.500, es decir, el resultado operativo en el punto de equilibrio, nos va a convenir financiarnos con deuda. ¿Sí? Entonces, como conclusión, con un resultado operativo menor al resultado operativo en el punto de equilibrio, me conviene financiarme con acciones comunes, por ejemplo, 1.750.000. Con un resultado operativo mayor al resultado operativo en el punto de equilibrio, me conviene financiarme con deuda. ¿Cómo logro esta utilidad por acción? Y reemplazo los datos, en vez de hacer el cuadro de nuevo y ver de nuevo cuánto me da con 2.012.500, reemplazo los datos en esta fórmula. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? 2.012.500, si estoy haciendo acciones comunes, menos 0, por 1 menos 0,30, dividido 322.000. Y eso me da 4,375. ¿Sí? ¿Qué es lo que hice? 2.012.500 por 1 menos t sería 0,70, dividido a 30 esta cantidad de acciones comunes que tengo en este caso. Acá, 322, que lo podría haber sacado acá. ¿Sí? Si lo reemplazara en la fórmula de deuda, me daría exactamente igual, nada más que haría 2.012.500 menos C10, que serían los intereses, 450.000, por 0,70, que sería 1 menos impuesto a las ganancias, dividido B30, que sería 250.000, que también lo puedo sacar de acá. Y ahí me da 4,375. O sea que con que lo reemplace en una sola de las fórmulas, me va a dar la utilidad por acción en ese caso, en el punto de equilibrio. ¿Sí? Porque va a ser igual, por definición. Si estamos en el punto de equilibrio, me da lo mismo financiarme con una u otra opción. Entonces, en ese punto, la utilidad por acción de ambas opciones es la misma. ¿Sí? Bien. Si yo lo veo en el gráfico, la línea en rosadito, en rojo, algo así, es la de acciones comunes. Parte de cero porque no necesito nada del resultado operativo para pagar cargos fijos. Necesito cero, no tengo cargos fijos. Y entonces esa línea roja se cruza en el punto de equilibrio en los 2.012.500. ¿Sí?
Si yo en vez de estar en 2.12.500.000 estoy en 1.750.000, como el caso del ejemplo, voy a estar por acá. Si yo estoy por acá y me vengo, primero llego a la de deuda, entonces me voy hasta acá y me va a dar un UPA de tanto. Y si sigo subiendo, llego a las acciones comunes, que me va a dar un UPA mayor. Entonces, en todo resultado operativo por debajo de este punto de equilibrio, del resultado operativo en el punto de equilibrio, me conviene acciones comunes, porque la recta de acciones comunes va por arriba de la de deuda. ¿Por qué? Porque la de deuda sí tiene cargos fijos, que son los intereses. Entonces la de deuda parte en los intereses, en 450.000. ¿Sí? Entonces, si yo sigo mirando el gráfico, si yo tengo, por ejemplo, un resultado de 2,5 millones, estaría por acá. Si yo me voy hacia arriba, llego primero a la recta de acciones comunes. Y si sigo más, llego a la de deuda. Entonces, en cualquier punto por arriba, que logre un resultado operativo por arriba de 2.11.500.000, me conviene deuda antes que acciones comunes. Porque me va a dar un UPA mayor. ¿Sí? Y esto es lógico, porque acá, ustedes, fíjense, si yo tengo que los intereses son 450.000, si el resultado operativo aumenta, ¿qué pasa con los intereses? Y necesito financiarme más, entonces... No, perdón. Nada, Nada, los el intereses siguen Claro, resultado siendo los operativo mismos. aumenta, no Porque tiene yo nada que necesito ver. financiar este 1.800.000 y voy a pagar una tasa del 25. Sea el resultado operativo 1.750.000, sea el resultado operativo 3 millones. Voy a seguir pagando 450.000. ¿Sí? sí, totalmente, sí. Entonces, es lógico que si yo tengo un resultado operativo que no tiene nada que ver con la forma en que me financio, tiene que ver con ventas menos costos menos gastos. ¿Sí? Operativo. Si yo tengo un resultado operativo más alto, ¿qué va a pasar? Y los intereses se van a licuar. Van a ser chiquititos en relación a ese resultado operativo. Entonces, mientras más alto sea el resultado, más me va a convenir la deuda. ¿Sí? Porque el monto que tengo que pagar de la deuda se licúa, el monto que tengo que pagar por los intereses, se licúa en un resultado operativo tan grande. Si yo tengo un resultado operativo más chiquito, y los intereses me van a impactar más. Entonces, por ahí, en determinados momentos, me conviene financiarme con acciones comunes. Entonces, eso es lo que me dice el gráfico. ¿Sí? Dado el resultado operativo en el punto de equilibrio, si tengo un resultado operativo menor, me conviene acciones comunes, siempre. Si tengo un resultado operativo mayor a ese punto de equilibrio, a los 2.011.000, me conviene deuda, siempre. Que eso no tiene nada que ver con el riesgo, lo que hablamos. ¿Sí? Este tema no tiene en cuenta el riesgo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el riesgo no va a estar dado, o sea, no lo mide este método. Lo va a medir los otros métodos que vimos, las razones de estructura de capital, por ejemplo. ¿Sí? Por eso usamos varios métodos. Este método nos dice, sin tomar en cuenta el riesgo financiero, ¿qué nos conviene? ¿Qué opción de financiamiento nos conviene? Les conviene sobre todo a los dueños de la empresa, a los accionistas comunes. ¿Sí? Que es lo Eso que importa. siempre suponiendo que pudiéramos elegir, profe, a veces no podemos Claro, elegir. sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Así que bueno. Bueno. Bueno, el martes sería entonces el parcial. Y el jueves seguimos con este tema. Bueno, profe, el parcial nos conectamos a las 19:30, como siempre. El parcial a las 19:25 les mando un audio, como siempre. Y a las 19:30 les habilito el examen en la plataforma. Va a tener hasta las 22:30. Perfecto, muchas gracias, profe. Bueno. Gracias, ¿Va a profe. subir esto, el Excel lo va a subir ahora a la nochecita? Este Excel creo que está. Pero me fijo. Bien, Creo que está en bueno, la unidad 3.
Bien, Está el Power y está el Excel, me parece, si no lo habilito. bueno. Listo. Gracias, buenas Nos noches, vemos. profe. Buenas noches. Chao, gracias, profe. Luego, Buen fin de semana. igualmente.